En este video les voy a explicar el ejercicio número 3 de nuestra tabla de frecuencias. Vamos a comenzar por ordenar los datos. Esto es importante porque debemos de contar cuántos datos tenemos, cuántos 3, cuántos 4, cuántos 5, etc. Y si los tenemos desordenados, es más difícil contar. Podríamos caer en algún error de no ver algún dato. Para eso los ordenamos y además nos ayuda para identificar el máximo y el mínimo, que es la siguiente parte. El máximo tiene un valor de 42 y el valor mínimo tiene un valor de 3. Para calcular nuestro rango vamos a restar 42 menos 3 y este es el valor de nuestro rango. Para determinar el número de clase vamos a sacar la raíz de n, que es la cantidad de datos que obtuvimos. En este caso n es igual a 30 y vamos a sumar 1. Después vamos a redondear con el entero inmediato superior. Entonces, si nosotros sacamos raíz de 30 más 1, obtendremos 6.47 y vamos a redondear al entero inmediato superior, que es 7. Para el aumento de clase dividiremos el rango entre el número de clase, 39 entre 7, y también vamos a redondear para el entero inmediato superior, es decir, 6. Muy bien, ya teniendo esta información, podemos comenzar a llenar nuestra tabla de frecuencias y nos va a quedar de esta forma. En nuestros intervalos vamos a comenzar con un número abajo, un número antes de nuestro dato mínimo, para así poder contarlo en la forma en que está expresada este intervalo o este rango. Entonces vamos a contar para aquí en el primer renglón los números que se encuentran encerrados en este intervalo, que es el dato debe ser mayor que 2 o menor o igual a 8. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y así lo voy a hacer para el siguiente renglón o la siguiente clase. ¿Cómo estoy aumentando? Pues estoy sumando este valor, el que obtuve en el aumento de clase. ¿Sí? Entonces 2 más 6 es igual a 8, 8 más 6, 14, 14 más, así para cada uno de ellos. Al contar todos los datos que se encuentran en estos intervalos, voy a obtener la frecuencia absoluta. Entonces, los datos que voy a buscar en el primer renglón se encuentran en este rango, que es mayor que 2 o menor o igual a 8. Ya sumamos estos datos y es igual a 6. En el siguiente debe ser mayor que 8 o menor o igual a 14. Aquí está, nada más hasta aquí llega. Menor o igual a 14. Y así lo hacemos para cada uno de los renglones. La frecuencia absoluta acumulada, sumamos este dato más el anterior. 6 y antes no hay nada, entonces queda un 6. 2 más 6, 8. 6 más 8, 14. 4 más 14, 18. Así hasta llegar al último dato. Este último dato debe de ser igual al total de datos que nosotros obtuvimos, es decir, n. Y aquí nosotros podemos comprobar que es igual a 30. Entonces, sí hicimos nuestra frecuencia absoluta acumulada de forma correcta. Para calcular la frecuencia relativa, vamos a dividir este valor entre n. 6 entre 30, 2 entre 30, 6 entre 30, 4 entre 30 y así para toda la columna completa. Algo que debemos de poner especial atención es en la frecuencia relativa acumulada. Al momento de hacer el redondeo de estos datos, debemos de asegurarnos que la sumatoria de todos ellos, que el último valor de esta columna de la frecuencia relativa acumulada sea igual a 1. Debe ser igual a 1 cerrado, no debe de haber decimales que nos falten ni que nos sobren. Esto es lo que nosotros debemos buscar. En caso de no obtener el 1 exacto, debemos de ajustar el redondeo
de estos decimales para así obtener exactitud. Para calcular el porcentaje vamos a multiplicar este valor de la frecuencia relativa por 100 para cada uno de los valores de esta columna, y para calcular el porcentaje acumulado vamos a multiplicar estos valores de la frecuencia relativa acumulada por 100. ¿Ok? Muy bien. Ahora, podemos graficar estos datos para tener una mejor visión de cómo se comportan, y ahora vamos a hacer algo extra. Vamos a calcular la media, la mediana, la varianza y la desviación. La media es un promedio de estos datos. Para calcular estos datos, vamos a expandir la tabla de frecuencias, agregando estas 4 columnas. Esta siguiente columna, MC, quiere decir marca clase. ¿Y cómo lo obtenemos? Vamos a sumar el límite inferior más el límite superior y lo vamos a dividir entre 2. Para el primer renglón vamos a sumar 2 más 8, que es igual a 10, y lo dividimos entre 2. Para el siguiente renglón, 8 más 14 es igual a 22, y eso lo dividimos entre 2. Así lo hacemos para toda la columna completa. Muy bien, entonces ya tenemos los valores de la columna MC, es decir, marca clase. Y vamos a llamarle a esta columna X, y a la frecuencia absoluta le vamos a llamar F. Para calcular los siguientes datos necesitamos multiplicar F, que es la frecuencia absoluta, por X, que es marca clase. Es decir, F por X, para el primer renglón, 6 por 5 igual a 30. 2 por 11 igual a 22, y así para los demás datos de la columna. Muy bien. Lo que continúa es determinar el valor de la media. Para sacar la media, vamos a hacer la sumatoria de todos los datos de esta columna, 30 más 22, etc. Y obtenemos que la sumatoria de esta columna es igual a 660. Esto se representa con este símbolo, sigma de F por X. Aquí tenemos F por X y sigma es la sumatoria de toda esta columna. Y esto lo dividiremos entre n. N es la cantidad de los datos que nosotros obtuvimos, es decir, 30. 660 entre 30 es igual a 22. Para la siguiente columna haremos uso de la media y vamos a restar el valor de X, el que tuvimos en esta columna, MC, y vamos a elevar al cuadrado esta diferencia, esta resta. Es decir, 22 menos 5, 17 al cuadrado, y así lo voy a hacer para todos los datos, ¿ok? Que es la media, 22 menos X, menos 5, menos 11, menos 17, para cada uno de los renglones que tenemos, y lo elevamos al cuadrado. Por último, vamos a multiplicar este resultado que obtuvimos en esta columna por F, 289 por 6, 121 por 2, 25 por 6. Así lo hacemos en toda esta columna, y al final, ya que obtuvimos estos datos, los sumamos. Vamos a obtener la sumatoria de todos estos datos, consiguiendo que este valor de la suma de la última columna que nosotros acabamos de expandir es igual a 4326. Este dato, esta cifra nos va a ayudar para determinar la varianza y la desviación estándar. Muy bien, en este ejercicio ya determinamos el valor de la media, que es 22. Ahora, para la mediana tenemos dos formas de calcularla. Si n es par, usamos esta forma que se encuentra aquí. Si n es impar o es un número non, usamos esta fórmula que está aquí, de esta manera.
Ok, en este caso nosotros obtenemos que n es igual a 30, es decir, es un número par. Aquí, ¿cómo puedo interpretar esto? X subíndice n entre 2 más x subíndice n entre 2 más 1. Sumamos ambos datos y lo dividimos entre 2. Tal vez esta forma de expresión está un poquito complicada, pero aquí vamos a expresarlo mejor. La mediana es x más el subíndice de n entre 2, es decir, 30 entre 2, más x subíndice 30 entre 2, y el resultado de esta división le vamos a sumar 1. Esta suma de x subíndice 30 entre 2 más x subíndice 30 entre 2 más 1 lo dividimos entre 2. Ok, ¿qué quiere decir x? X es el dato, así como nosotros lo estábamos contando en los intervalos. X son los datos. Y este subíndice 30 entre 2, 30 entre 2 más 1, es el lugar que tienen asignados ya que están ordenados nuestros datos. X 30 entre 2 es igual a 15. Es el dato que se encuentra en el lugar 15, más x subíndice 30 entre 2, 15 más 1, 16. Determinamos esos datos y al sumarlos los dividimos entre 2. Ok. X, recuerden, X es el dato y este subíndice 15 es el lugar donde se encuentra. Si yo busco los lugares, voy a empezar a contar desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí tengo yo 24 más, para el siguiente dato es el lugar 16. Aquí está. 24 más 24. Y esta sumatoria la dividiré entre 2. 24 más 24 es igual a 48 y 48 entre 2 es igual a 24. Y este es el valor de la mediana. Para calcular la varianza, este dato, recuerden que está como una sumatoria. Entonces, 4326 vamos a dividirlo entre n-1, 30 menos 1, es decir, 29. Dividimos y obtenemos que la varianza es 149.17. Para obtener la desviación estándar, si pueden observar aquí, la diferencia de estas dos fórmulas, de la varianza y de la desviación, es que estamos pasando este cuadrado, lo estamos despejando. Al pasar al otro lado del signo de igual, pasa como una raíz cuadrada y vamos a sacar la raíz de 149.17, que es 12.214. Un último dato que nos hace falta determinar es la moda. La moda es el dato que más se repite en los datos que nosotros hemos recabado. Aquí podemos determinar que este problema es multimodal, tiene varias modas. Tenemos aquí el 8 que se repite dos veces, tenemos el 17 que se repite dos veces, tenemos el 24, tenemos el 37 y por último tenemos el 42. Para este problema tenemos 1, 2, 3, 4,
5 modas. Muy bien, y esos son los datos que nosotros vamos a determinar para este ejercicio y los siguientes.